Ya saben que para Villarreal, para Callao, y si vas a Cepre San Marcos se viene. Si vas a Cepre San Marcos. Ya, muy bien niños, ¿sí? ¿Está grabando? Ya, empezamos con el continente africano, el continente negro. Hay que empezar a entender que alguna vez en nuestra historia, en Perú, en América, se quiso justificar el color de la piel como motivo para esclavizar. Pero si entendemos un poquito de historia, los africanos han sido reyes, han comerciado, Janito, especialmente en la época romana, había un comercio, una cosa muy importante. Hablamos, por ejemplo, de las Cleopatra, ¿verdad? Es gente de piel oscura, ¿ya? Trigueñitos también, que no necesariamente por el color de la piel eras esclavo. Es más, en la época muy antigua eras esclavo por deudas, aunque tengas ojos verdes. ¿Ya? Entonces el color de la piel alguna vez fue utilizado solo como una excusa. Pero también hay que entender que los africanos entre sí se esclavizaban, como ha pasado en todo el mundo. Han habido esclavos blancos, ¿no? Los azules, entre ellos mismos, ¿no? Como también entre los mismos africanos, los reyes africanos, pero también hasta el día de hoy se observan la pelea entre tribus. ¿Yanito? Entonces los europeos empezaron a comerciar ya gente esclava. Ya, especialmente estamos hablando nosotros de los portugueses. Mira que los portugueses llegaron hasta, ¿no? Vasco da Gama, lo que sería Cabo de la Buena Esperanza, su paso para Punta de las Agujas. Personajes como Bartolomé Díaz y Vasco da Gama, tú lo vas a encontrar en la historia universal. E inclusive llegan a pasar hacia la India. Tú sabes que esto fue toda la ruta para el comercio. ¿Ya? Entonces, los portugueses empezaron también a comerciar a los que ya eran esclavos en África. ¿Listo? Claro, este comercio fue alimentado mucho más porque los reyes africanos también le daban esclavos. ¿Y a cambio de qué? Dice la historia. A cambio de trago, es decir, a cambio de aguardiente. Es que los reyes africanos daban a otros africanos como esclavos para los europeos. ¿Listo? Así es el gran tráfico en la época que nosotros conocemos. Muy bien, el continente africano se le conoce como la cuna de la humanidad, es decir, el ser humano más antiguo proviene de estas partes. Y se han hecho los estudios que en el año 2015 la National Geographic ha sacado también lo que sería el estudio genético del hombre. Y sabemos por genética también, como por fósiles, que los más antiguos se encuentran en África. Y se sabe también, así por lo que se llama la teoría del Adán cromosómico y la Eva mitocondrial. ¿Yanito? Eso muchos profesores de genética o de biología no lo quieren tomar porque no les conviene, ¿no? Pero es interesante este pensamiento de que hubo un solo hombre y hubo una sola mujer, los que originaron toda la raza humana. ¿Yanito? O los científicos le dan un margen de error y dicen, si no fue uno, fue un grupo muy reducido de varones o de mujeres los que le dan origen a toda la raza humana. Y hablamos raza humana porque existe una sola raza, ¿no? La raza humana. Es ahí que tú vas a encontrar en los libros la raza negra, la raza blanca, la raza... Son cosas que no existen, pero muchos libros todavía persisten en esta tontería. En el ser humano, por genotipo y fenotipo, solamente hay un solo genoma humano, ¿verdad? Es el genoma humano. Somos una sola raza humana. ¿Yanito? Es más, ¿qué es lo que ocurrió al hombre? Los primeros hombres entonces fueron de piel oscura, ¿verdad? El Adán cromosómico y la Eva mitocondrial fueron de piel oscura. Especialmente se cree que ha sido de esta parte, o sea, la parte centro-oriental de África. Y entonces, ¿qué le pasó? ¿Cómo sucede que encontramos un hombre blanco? Eso lo explica bien claro la genética, ¿verdad? Como estamos en un lugar, mira, muy cálido, mira, el Ecuador, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, es decir,
África se encuentra en una zona muy caliente de la Tierra. Entonces, niñitos lindos, se sabe que el poblador africano empezó a migrar y a partir de este, al que llamamos la cuna de la humanidad, empieza pues a poblarse el planeta. ¿Ya, niñitos? Entonces lo que ocurre es que el color de la piel va cambiando. De lo que era oscura, va perdiendo el color, ¿verdad? Entonces a los blancos le llaman los incoloros, ¿no? Hasta llegar incluso a los albinos, ¿no? Entonces el primer hombre fue oscuro, el primer hombre y la primera mujer fueron oscuros, y luego fueron perdiendo pigmentación, por lo que ustedes estudian en biología, que se llama la melanina, ¿verdad? Es decir, a mayor calorcito, mayor producción de melanina, que mela significa negro, ¿sí? Entonces lo que fue ocurriendo que el hombre, a medida que se fue yendo a las partes más frías, hablamos de Europa por ejemplo, su piel se fue aclarando. ¿Ya? Así que eso de que racismo es una cuestión de gente que es ignorante, ¿verdad? Gente ignorante. Pero bueno, siempre va a haber gente que va a querer creerse más que los demás. Uno de los países más conocidos por todo el mundo va a ser aquí, Egipto, donde tiene el río Nilo. Egipto recibe 10 veces más turismo que los peruanos, ¿Listo? Al menos así se registra. Uno de los países más conocidos de África, claro, porque estamos hablando nosotros de la cultura egipcia y a nivel de la historia universal con los romanos. Muy bien. África se encuentra muy relacionada con Europa como con Asia, directamente unida a Asia, directamente unido a Asia. Simplemente que aquí le han hecho una separación, lo que se conoce como el Canal de Suez, que lo han hecho los franceses y los ingleses para el comercio, ¿verdad? Del Golfo Pérsico y el comercio hacia Europa. De tal manera que van a ser mares contaminados por petróleo. ¿Entendidos? Así el comercio. Entonces lo que han hecho es separar a Egipto en el Egipto africano y en el Egipto asiático. Ahí está la península del Sinaí. Entonces esa es la separación del Canal de Suez. También se encuentra unido a Europa por el estrecho de Gibraltar, ¿ya? El país que se encuentra aquí es Marruecos, o sea, los marroquíes, y el país que se encuentra en la parte europea es España. Entonces el comercio en la zona del Gibraltar es muy importante porque ese comercio marítimo es el que ayuda en todo el comercio mediterráneo. Entonces los ingleses por mucho tiempo estuvieron ahí presencialmente, ¿no?, de modo económico, porque los ingleses, tú sabes que les gusta expandir sus capitales, colonizar, conquistar, dominar. ¿Ya, niñito? Justamente si hablamos de África, uno de los países que más ha conquistado o esclavizado el continente africano han sido los ingleses, como también los franceses, como también los portugueses, como también los alemanes. Entonces cuando tú vayas de alguna vez a visitar un país africano, vas a encontrarte gente de piel oscura hablando francés, hablando alemán, hablando inglés, ¿no? Mejor que tú. ¿Me entiendes, no? Sí, sí. Un ejemplo de ellos es Costa de Marfil, ¿no? Cote d'Ivoire, su capital es Yamoussoukro, ¿verdad? O un país también de habla española, el único país de habla española en África, Guinea, ¿verdad? Entonces también los españoles estuvieron por la zona. Fíjate que el continente africano se dice de este continente que es el único que se encuentra en los 4 hemisferios. Está traspasado por el Ecuador y el meridiano base, el meridiano de Greenwich. Entonces esto se encuentra en el Golfo de Guinea. 0 grados de latitud y 0 grados de longitud. En el hemisferio norte, en el hemisferio sur, en el hemisferio este y en el hemisferio oeste, ¿no? Está bordeado del mar Mediterráneo, que le pertenece al Océano Atlántico, ¿sí?, unido por el estrecho de Gibraltar, que en algún momento se cerrará. Y por el otro lado tenemos el Índico, por el este, también hace límite el Mar Rojo y el Canal de Suez, ¿sí? Límites por el norte, por el sur ambos océanos, por el oeste y por el este, el Atlántico y el Índico. Fíjate que el Índico es el océano muy caliente. La isla más grande de este continente es muy conocido, ¿no?, por la muy conocida isla de Madagascar, es la más extensa, donde le han hecho una película. ¿Por qué?
por el alto grado de depredación que ha hecho lo desgraciado de los empresarios. ¿Ya, niñito? Es así, el capitalismo no le importa depredar con tal que ganen su dinero. Así de desgraciados son los empresarios. Y entonces ha sido un llamado a la conciencia esta película de Madagascar. ¿Ya, niñito? Así tenemos. Ahí nomás se encuentra separado del continente mediante el canal de Mozambique. Y que aquí se encuentra el país de Mozambique, cuya capital es Maputo. ¿No? Los alumnos siempre se acuerdan de la capital de Mozambique. Y entonces su capital más, su capital preferida. Justamente en Maputo tengo una amiga, ¿no?, de la orden agustina con la que estudié en la universidad. Se encuentra por allá, ¿no?, a lo lejos, no se comunica por el Facebook. Y es lo que hace la iglesia. El continente africano es un continente donde la Iglesia Católica da bastante ayuda social. Hay mucha gente, así como tú y como yo, que deja su vida, se hace religioso, religiosa, y se encarga pues de ayudar a los africanos. Hay mucha gente que lo hace, los religiosos, como para sacarse el sombrero, ¿ya? Pero también de hecho hay gente de todo tipo, en un continente y en diversos lugares, ¿no? Hay de todo tipo en todo. Los europeos, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son dueños del continente africano? Los europeos. Lo han destruido monetariamente. Aunque el continente tiene mucha riqueza, en algún lugar más que en otro. Por ejemplo, ¿no?, si hablamos de riqueza natural, es de la parte central. Y aquí se encuentra el Congo, selva. Es decir, la selva es un paraíso de recursos naturales, donde no se necesita dinero para vivir. Sin embargo, el capitalismo, vivir en la selva es no tener plata, y no tener plata para el capitalismo es ser pobre. O sea, sí, el capitalismo te lava el cerebro. Es decir, para un capitalista, si utilizamos la figura de Adán y Eva, para un capitalista Adán y Eva eran pobres, aunque eran los únicos que existían en el planeta y dueños de todos los recursos naturales. Para la idea capitalista, Adán y Eva eran pobres, aunque sean los únicos del planeta. Imagínate, ¿eh? Es lo que le dicen los europeos a los africanos. Le dicen, y pasa en todo el mundo, pasa en Perú, pasa en Brasil. Van y le dicen a los africanos: mira, tú no tienes plata, pero tienes selva, tienes recursos naturales. Tú no tienes plata, te voy a dar plata, te voy a contratar para que algún día tengas carro como yo. Entonces a los africanos los hacen deforestar la selva, se llevan las piedras preciosas, se llevan los zafiros, los rubíes. ¿Cuánto les pagan por un día de trabajo? 1 euro al día. ¿Y cuál es el sueño de esta gente que destruye su recurso natural a cambio de 1 euro al día? Su sueño es, dicen ellos mismos: algún día yo también quiero tener mi mina de zafiros, de esmeraldas, para algún día ser rico también como hoy día yo trabajo para otros. Es decir, los ricos europeos les venden ilusiones a los africanos ignorantes, les destruyen su selva y les dan 1 euro al día por destruir su selva. Eso es una tontería. Esto hoy se conoce a nivel de ciencia como un desarrollo no sostenible para el medio ambiente. ¿Y amiguito? Entonces, África tiene aquí mucha riqueza de selva. ¿Qué tenemos en el Congo? El segundo río más caudaloso del mundo después del Amazonas. Una selva muy hermosa. En la parte norte encontramos países petroleros, ya en lo que es el desierto del Sahara, el desierto más grande del planeta, ¿verdad? Son países petroleros. Entonces, ¿qué es lo que se dice en los libros? ¿Cuál es la zona de mayor riqueza en África? Tú vas a contestar: es la parte norte, el sector septentrional de África, es la parte más rica de África. Pero qué raro, es un desierto. El petróleo. Lo que pasa es que como vivimos en el capitalismo, es otro sistema. El desierto termina siendo rico y la selva termina siendo pobre. Ese es el capitalismo. Una tontería. ¿Y Anito? Entonces fíjate, estamos hablando del desierto más grande de la Tierra, que tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados, es decir, del tamaño de Estados Unidos y de China. Más grande que Brasil, más grande que Australia. Es un desierto gigantesco. Bueno,
estamos explicando, niñitos, dónde se encuentra el continente africano, cruzado de estos trópicos muy importantes. Hemos visto su delimitación, el Golfo de Guinea, los océanos que lo rodean. Veamos cuál es el país más extenso. El país más extenso ya, del continente africano sería Argelia. Ya, hoy por hoy es Argelia. Antiguamente era Sudán. Lo que ocurrió a Sudán, ya Jartum, su capital, es que se partió el año 2011 en Sudán del Sur, en lo que hoy sería Yuba, ya, su capital, Sudán del Sur. Quedando entonces Argelia como el país más extenso, ya, con unos 2.3 millones de kilómetros cuadrados. Mientras el país más pequeño del continente africano es un archipiélago, se llama Seychelles, cuya capital es Victoria, de Argelia a Argelia. Los países más poblados sería Nigeria, entonces considerado el país con más monedas. Más poblado en este caso es el que tiene más monedas. Para el capitalismo es el que tiene más dinero. Son unos 192 millones de habitantes. Mira, mientras en Perú no llegamos a 32, allá son 192 millones de habitantes. ¿Ya? Fíjate que para el capitalismo una manera de obtener riqueza es mediante los tributos, el impuesto. Entonces, a mayor población, más tributos, es una cosa importante. ¿Ah? Justamente hoy observamos que los países más poblados son los países monetariamente más ricos. ¿Ya? Ahí tenemos a Nigeria como más poblado y el menos poblado es el más pequeño, Seychelles, el Océano Índico. Así tenemos Nigeria de mayor cantidad de monedas, yo no le llamo riqueza a eso, pero yo le llamo, así encuentro los libros, el más rico. Y de los que tienen menor monedas es Etiopía, Somalia, ¿sí? Los países más pobres con menor desarrollo, le llaman así cuando tienen menos dinero, aunque ahora existe lo que se llama desarrollo, ¿no? ¿Cómo le llaman ese índice? Índice de desarrollo humano, ¿no? ¿Y qué es lo que va a medir? El índice per cápita, es decir, por cabeza se supone cuánto ingreso hay, ¿verdad? El dinero del país, lo que se ingresa en un país, dividido entre la cantidad de habitantes, eso sale entonces el índice per cápita, ¿no? La renta per cápita, cuánto en teoría le tocaría a cada persona. Pero ya sabes que esto es irreal, porque los ricos concentran la plata y los pobres concentran la pobreza. Ya, justamente los africanos se encuentran por estar entre el mayor productor de oro del planeta. Se encuentra con mucha producción de diamantes, tanto así que le han hecho la película Diamantes de Sangre, ¿no? Leonardo DiCaprio se hizo famoso de esta película. Estamos hablando de Sierra Leona, por ejemplo, donde los africanos se matan entre sí por el capitalismo, es decir, porque uno quiere apoderarse de las riquezas económicas a costa de los otros. Es lamentable, le llaman diamante de sangre porque cada diamante que una mujer rica de este país compra viene manchado con la sangre de un africano posiblemente, con lo que a un africano le cortan las manos, lo que le llaman manga larga o manga corta, es decir, les cortan desde aquí o les cortan desde aquí. Y eso no es solo la película, es una cuestión real, por eso que han hecho la película. ¿Benito? O sea, África es un continente muy rico, pero ¿quién lo tiene pobre? Los europeos, con su capitalismo, lo tienen pobre. Y claro, tú vas a encontrar en cualquier país, su presidente tiene no apellido de extranjero, como también en Perú, Kuczynski, ¿no? Y en muchos países, por decir que casi todos, los europeos se han metido y son dueños de los países. ¿Bonito? Bueno, eso ocurre lamentablemente en el continente africano, que tiene mucha riqueza natural, pero capitalistamente lo llaman pobre. Allí tenemos a Etiopía y Somalia. Fíjate que Etiopía, Yanito, acá tenemos el macizo etíope, alguna vez fue un país muy rico, tanto así que parece la Biblia, ya, los reyes etíopes en el comercio con el rey Salomón. ¿Listo? Allá, Somalia. Somalia se encuentra aquí, en el llamado Cuerno de África.
A esto le llaman el Cuerno de África, o conocido como la península de Somalia, ¿no? La península somalí, que es una península y escasa. O sea, tú no encuentras África una gran cantidad de penínsulas, como también no encuentras una gran cantidad de golfos. Tenemos el Golfo de Guinea, ¿ya? El Golfo de Sidra, muy escaso. Un mar interno como el Mar Rojo. Te hablé de estos dos pedazos. El canal de Mozambique, la isla, el estrecho de Mandeb que separa la península somalí de la península arábiga, que es Asia. Ya, esa es la cuna de la humanidad. Las capitales que tenemos: Egipto, El Cairo; Nigeria, Abuja; Senegal, Dakar; de Marruecos, Rabat. ¿Qué encontramos en Marruecos? Los montes Atlas, ¿ya? La parte más al norte, los montes Atlas. Como en la parte más al sur encontraremos en Sudáfrica los montes Dragones, ¿ya? En Sudáfrica. ¿Cuál es la capital de Sudáfrica? Esta es una cuestión. Acá hay tres capitales: del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Ya Pretoria, ya este es un poquito raro, Bloemfontein, Ciudad del Cabo, ya muy conocido. Pero que el mundial se hizo conocida la ciudad más poblada de Sudáfrica, Johannesburgo. No es capital, pero es la ciudad más poblada. Eso va a ser Sudáfrica. Te repito, bastante producción de oro. Nigeria, Senegal, donde encontramos el río Senegal, muy occidental, ya, más occidental. Ahí tenemos su capital, va a ser Dakar, ya, donde se hace el rally, ¿no? Conocido, Rally Dakar, que llega al Perú también. Marruecos, Rabat; Túnez, Libia, Trípoli; Somalia, Mogadiscio; Etiopía, Addis Abeba; Sudán, Jartum; Madagascar, Antananarivo; Seychelles, Victoria; Sudáfrica; Camerún, Yaoundé; Costa de Marfil, Yamoussoukro; República Democrática del Congo y el Congo, es diferente. ¿Dónde se encuentra la República Democrática del Congo? En esta parte del Congo. La mayor parte del aseo del Congo lo tiene la República Democrática del Congo, cuya capital es Kinshasa. Tú lo ves en las películas, ya, Kinshasa, la película que hace Estados Unidos. Y también la República del Congo, que se encuentra aquí al costado, en esta margen derecha del Congo, se llama Brazzaville. Mozambique, Maputo; de Kenia, Nairobi, que también salen muchas películas de acción. Sale, ¿no? Nairobi, Kenia. Ruanda, Kigali; ya, Guinea-Bissau, Guinea; de Sudán del Sur, Juba; Lesoto, Maseru; Sierra Leona, Freetown; Uganda, Kampala. Esto también sale en las películas. Kampala. Lo que pasa es que el continente africano, ya, han tenido diversa historia. Si tú vas a África, es un continente de tribus. Más bien lo que diríamos es, ¿por qué no se han separado más? Te repito, el último país que se ha partido es Sudán, a Sudán del Sur. Y los países más bien tienden a partirse. La pregunta no es por qué no se han separado más. ¿Ya? Es bastante tribus. Si hablamos de religión, bueno, es bastante variada. Se han ido europeos, especialmente ingleses, quiere decir que han llevado bastante un cristianismo que se separó de la iglesia, es decir, lo llamamos protestantes. Ya, algo de la religión católica también. En la parte norte se centran los musulmanes. Tú recuerdas por Historia Universal, ¿verdad? Todo el imperio árabe, ¿verdito? Justamente encontramos aquí en Egipto una de las principales bibliotecas de la época antigua. Azur. El Azur. La Biblioteca de Alejandría. ¿Verdito? Justamente los profesores de historia te explican a veces, durante la Edad Media, ¿quién mantuvo los conocimientos, ¿no? En esa época? Te dicen los musulmanes. Y claro, ¿cómo no lo van a tener los musulmanes si es que se adueñaron de la principal biblioteca del mundo? Alejandría. O sea, todo tiene un motivo. ¿Y por qué en la etapa medieval, que los profesores de historia muchas veces hablan muy mal? ¿No? ¿Por qué en Europa dice, no, en la Europa cristiana no había conocimiento? Claro, pues si los bárbaros de África y de todo lugar destruyeron las bibliotecas, ¿no? Cuando llegaron los africanos,
hacían lo mismo que los chilenos cuando llegaron a Perú, de frente a la biblioteca, o a quemarlo o a llevarse los libros. ¿Y amiguito? Eso pasó en todo el mundo europeo. Europa inicia la Edad Media con una destrucción. Y si inicia con una destrucción, ¿cómo vas a esperar que inicie bien? ¿Amiguito? Pero el conocimiento lo mantuvieron los árabes porque de hecho se adueñaron de la principal biblioteca de la época. ¿Amiguito? Bueno, este continente africano tiene entonces como característica las cordilleras, montes Atlas, los montes Dragones, pero especialmente sería la cordillera del Kilimanjaro, que sería la principal cordillera, la más alta, donde se concentra a algo más de 5.000 metros de altitud, no llega a 6.000 metros, apenas sobrepasa los 5.000 metros, el monte Kibo, que es un volcán, ¿ya? Es un volcán nevado, que ya por el calentamiento global está casi extinto. Se le llevó a la categoría de que sea considerada una de los patrimonios naturales de la humanidad, pero no llegó a término. No fue considerado, tú sabes que yo creo que cuestión de votaciones. Ya, el monte Kibo ya viene descongelando por el calentamiento global. Y fíjate, si el continente africano, que está en la zona muy caliente del mundo, no se caracteriza por glaciares, uno de los mayores problemas del continente, ¿cuál es? La falta de agua. Lo bueno que está en la parte tropical también, y entonces hay agua, hay lluvia, pero en esta parte, en la selva del Congo, ¿ya, niñito? El río Nilo, como tú comprenderás, es un río irregular, ¿ya? Que es muy conocido que los egipcios hacían fiesta cuando el Congo, cuando el río se desbordaba, ¿verdad? Y traía un barro negro, limo negro. Entonces, mientras allá en el continente africano ellos hacen fiesta cuando el río se desborda, en un país como el nuestro, como el Perú, ¿qué pasa cuando el río se desborda? Cuando el río se desborda, la gente llora. Mientras en Egipto la gente hacía fiesta. Lo que pasa es que los peruanos viven en donde se inunda, y los egipcios, los peruanos, mientras los egipcios, donde se inunda, hacían agricultura. ¿Vieron la diferencia? Fíjate que en alguna época fue el granero del mundo. Es decir, si los egipcios estuvieran vivos y vinieran al Perú, ¿qué dirían de los peruanos? ¿Ya, tío? Entonces, fíjate, ya, el Nilo, que antiguamente fue el río más largo del planeta, hoy es el Amazonas, ¿no? Los peruanos tenemos muchos récords, muchos. Lo que no hay es un buenos peruanos. Acá tenemos, mira, el segundo más extenso del mundo, el Nilo, el delta del Nilo. El río Volta, el río Limpopo y el río Zambeze, ya en la parte de Mozambique. En la parte de Sudáfrica tenemos el río Naranja, ¿no? En inglés, ¿cómo le llaman? Orange. Ya, muy bien. Entonces tenemos la cuenca del Atlántico y la cuenca del Índico. Los ríos son escasos en la cuenca del Índico y algo más en la cuenca del Atlántico. Tenemos entonces los macizos, como el macizo de Agar en medio del desierto del Sahara, lo mismo Tibesti, Camerún, ¿ya? Y toda esta parte es la más alta. Pero esta parte de África se va a separar. La evidencia se observa aquí, en los lagos Malawi, Tanganica, Alberto, Rodolfo. ¿Ya? Toda esta cuenca, esto le llamamos el Rift Valley, o el Valle del Rift, en donde se está separando África en dos. En algún momento, pasados los millones de años, África se partirá allí. Claro, se está acercando hacia allí. Bueno, esa es parte de la geodinámica interna. Aparte del desierto del Sahara, tenemos aquí en el desierto, en el Nilo, el desierto de Nubia también. ¿Ya? Desierto líbico por el norte, desierto líbico, desierto de Nubia. Aquí al medio se encuentra el lago Nasser, que es histórico también. El río macizo, los lagos, como te lo he mencionado, Malawi, Tanganica, Alberto. El lago más extenso es el lago Victoria,
que justamente recibe el nombre de la reina de Inglaterra. Ustedes veo mucha presencia inglesa. Ya, la reina Victoria, que ya sabe que tiene todo un poco de cosas, ¿no? También encontramos una guerra con Chile, en muchos lugares tenemos una guerra. Ahí está, el lago Victoria. Es el lago más extenso del continente africano. ¿Sí? Es lo principal. Acá nos falta. Hay desierto en el norte, pero también en el sur. Es decir, es característico que en la zona de los trópicos haya desiertos. Si aquí está el desierto del Sahara, acá tenemos el desierto de Namibia y el desierto del Kalahari. ¿Ya? Hay un grupo de películas que se llaman Los dioses deben estar locos. 1, 2, 3, 4, 5, en donde te hablan del Kalahari, o te hablan de los caballos. ¿Qué dicen del desierto de Namibia? Que es un desierto tan terrible, ¿no? Y su mar tiene corrientes tan bravías que ahí te encuentras barcos en el desierto, tirados ahí. Dice que si encallabas, ya no podías salir. Terrible, ¿no? Ya, el desierto de Namibia. Muy bien, creo que eso es todo. Gracias. Muy bien, niñito.